Abra su Biblia conmigo, por favor, en Marcos 10:45. Marcos 10:45. Y continuamos con la serie que hemos titulado Corazón de Siervo. Marcos 10:45, ¿ya está ahí? Dice la palabra del Señor así, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acompáñame a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por el gran privilegio, Señor, que nos permites en servirte, en acercarnos a ti con un corazón confiado, Señor, sabiendo que tú has muerto por los pecados, Señor, de esta humanidad, y que la salvación es gratuita para todo aquel que se acerca a ti, Señor, para todo aquel que tiene hambre y sed de ti, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder congregarnos con libertad en este lugar y de poder exaltarte, Señor, con cantos, con himnos espirituales, con nuestra voz, con nuestro corazón. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos a nuestro corazón y que seas tú dándonos la instrucción que tú tienes para nosotros. Bendice este tiempo, Señor, y yo te pido, mi Dios, que me des la sabiduría, la gracia, para poder expresarme de la manera correcta y que todos, Señor, seamos edificados por el poder de tu Espíritu Santo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto que una persona con un corazón transformado siempre va a tener un deseo genuino de servir, siempre lo va a tener. Pero en ese deseo genuino de servir surgen preguntas. Por ejemplo, ¿cómo servir? O viene otra pregunta que también es muy válida: ¿dónde, en qué área servir? Y sobre todo, yo creo la pregunta que más nos compete a todos cuando llegamos a una congregación y sentimos el deseo, la pregunta que más nos hacemos es esta: ¿cuándo empezar a servir? Semanas anteriores hemos visto que la actitud con la que se sirve debe ser la correcta, pero no solo la actitud, sino la manera en la que se sirve. Y la manera en la que se sirve no es como pensamos, sino como la instrucción de Dios nos lo dice. Si seguimos la instrucción de Dios, no vamos a hacer lo que se nos ocurra, o vamos a inventar cosas que la Biblia no dice, o vamos a hacer rituales que el Espíritu Santo no nos está pidiendo que hagamos. Por ejemplo, hoy en día ves congregaciones donde sienten el Espíritu Santo y empiezan a correr de un lado a otro. Empiezan a vomitar y dicen que es un vómito santo, cuando nunca se ha visto eso en la Biblia. Empiezan a buscar plumas de ángeles, oro del cielo, cosas que jamás dice la Biblia que hagamos. Pero eso es porque tratamos de servir a Dios a nuestra manera. Tratamos de hacer lo que Dios nos dice según lo que pensamos. Entonces, cuando preguntamos o nos preguntamos, ¿cuándo servir? Esta es una pregunta válida. Esta es una pregunta legítima. ¿Cuándo es el momento indicado para empezar a servir a Dios? Y mire, la respuesta es muy sencilla. Cuando te das cuenta que el único grande es Jesús, cuando te das cuenta que Él es mayor, que nosotros somos nada, somos polvo, y aún de ese polvo, Él dice: yo quiero que tú me sirvas. En el momento que reconocemos nuestra condición y reconocemos lo que Él es, en ese momento estás listo para servir. Ese es el momento indicado para decir: yo, Señor, no envíes a nadie más, yo quiero ir. Anteriormente, en las semanas anteriores, hemos visto cómo Jesús espera que sirvamos. Y mire, no lo busque, mírelo aquí en la pantalla, lo que dice Mateo, capítulo 18 y el verso 4. Mateo 18, verso 4. Dice así: así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Si alguno busca ser grande, según la enseñanza de Jesús, sirva a los demás. Entonces, según lo que vemos en este pasaje, servir implica humillarse, servir implica recibir a un niño. Humillarse tiene que ver con la obediencia, oiga bien, obediencia voluntaria. Y recibir a un niño como si recibiéramos a Jesús es tener disposición.
Entonces, con esto en mente, podemos responder a esta pregunta que es muy válida. ¿Cuándo es el momento indicado para servir? Ahora mismo. Si tú sientes el deseo de hacer algo por Dios, porque el deseo de servir, oiga bien, no es algo humano. El deseo de servir no es algo que nos nace a nosotros, sino que Dios lo pone en nuestro corazón, apelando a nuestra voluntad. Si queremos hacerlo, damos el paso, pero si no, simplemente ignoramos el impulso que el Espíritu pone en nosotros. Cuando alguien dice, yo quiero hacer algo, no importa lo que sea, dígame qué hago. Ahí estás viendo una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el deseo de servir. Pero si esta persona dice, mejor que lo haga otro, quiere decir que todavía no ha llegado a ese encuentro genuino con Jesús. Para servir ahora mismo, tenemos que estar dispuestos a obedecer ahora mismo. Y fíjese, alguienes preguntan, ok, hay un deseo genuino de servir, pero ¿a qué edad puedo empezar a servir? La edad no importa, la etapa de tu vida no importa, las circunstancias actuales no importan, porque servir es una cuestión de gratitud. Tanto un niño, un adolescente, un joven, un adulto, incluso un anciano, puede servir a Dios. En el momento que Jesús pone eso en tu corazón, en ese momento estás listo para empezar a servir. Ahora, como iglesia nosotros te vamos a guiar acerca de cuándo empezar efectivamente tu servicio. Pero ahí es donde viene el discipulado, ahí es donde viene la comunión, ahí es donde viene tu disposición. Pero el deseo de servir tiene que ser inmediato cuando te encuentras con Jesús. Naturalmente nosotros, como seres humanos, ponemos limitaciones. Las inseguridades, la falta de tiempo, pero cuando hay disposición, se puede servir. Mire, un pasaje paralelo a Mateo 18, que lo vimos la primera semana, está en Lucas 9:45, que lo vimos la semana anterior. Y hoy vamos a ir a Marcos 9:33, sígame ahí por favor, o mírelo en la pantalla, porque cada evangelio da una perspectiva distinta acerca de lo que Jesús quiso darnos a entender para que sirvamos de una manera efectiva. Marcos 9, verso 33. ¿Ya está ahí? Si no, sígame aquí en la pantalla. Dice Marcos 9:33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Al igual que los otros 2 evangelistas, Marcos habla también de la humildad y de la disposición de un niño para cuando Jesús le dijo, ven. Los 2 evangelistas dijeron, Jesús le dijo a un niño que viniera y el niño estuvo dispuesto a hacerlo. Bueno, de la misma manera, Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Lo que Marcos destaca aquí, quiero que vaya conmigo ahí, ponga sus ojos en Marcos 9:35, porque lo que el Señor nos quiere hablar en este día no es solo la humildad y la disposición, sino algo acerca de nuestra actitud. Dice Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, ¿qué dice ahí? Será el postrero de todos y el servidor de todos. La palabra a estudiar aquí es postrero, que viene de una palabra griega, que significa estar al final, ya sea en tiempo o en lugar, ser el último, es lo que significa esta palabra postrero. Tiene la idea de ser alguien pequeño en rango, como si estás en una empresa, en una compañía, dices, no, pues los más grandotes, los jefes, pero el más pequeñito es el que acaba de entrar, el más nuevo, que acaba de empezar el trabajo.
Esta palabra postrero quiere decir último en rango, en posición, pero también en lugar de llegada. Según lo que busca el mundo siempre busca ser grande, siempre busca poder, siempre busca una posición donde todos lo vean. Quiere ser importante para que lo aplaudan, para que lo reconozcan, para que le digan, ¿quién como este hermano? Pero los cristianos tenemos que tener otra mentalidad, una mentalidad distinta, porque entre más pequeños somos, más grande nos vemos ante el Señor. Miren, el cristianismo no se crece hacia arriba, se crece hacia abajo. Entre más raíces tienes, más fuerte te levantas, porque es Dios quien te levanta. Entre más te humillas, entre más a los pies estás de Jesús, más alto rango tienes en el reino de los cielos. Aunque entre los demás digan, pues, ¿y este qué? ¿De qué sirve esta persona? Sirve de mucho, ¿sabe por qué? Porque Cristo murió por todos, hasta por el más insignificante de aquellos que dicen, es que no hay nadie por mí, no hay quien por mí, nadie se interesa por mis cosas. Bueno, yo le quiero decir que a Dios sí le interesa tu vida. Tus problemas, tus necesidades, tus sueños le interesan a Dios. Eres importante para Él, pero Él quiere que menguemos para que Él crezca. En ese mismo sentir, el apóstol Pablo le escribió a los corintios, y miren lo que les dijo en 1 Corintios 15, verso 8, sígame aquí por favor. Miren lo que Pablo escribió. 1 Corintios 15, 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. De la pequeñez que Pablo está hablando no es de estatura, sino de posición, sino de cómo te ves delante de los demás. Pablo se refirió a sí mismo como el menor, como el más chico, como el que no debía ser digno de ser llamado apóstol. Pero Pablo se llamó a sí mismo, ¿o lo llamó el Señor? Lo llamó el Señor. Y si Dios te llama, ya te da un alto cargo, un alto rango en el reino. Pero aquí en la tierra tenemos que crecer hacia abajo, porque la humildad y la disposición son antes que la grandeza humana. O sea, ante los demás a lo mejor no vamos a sobresalir. Ante los demás van a decir, pues, ¿y este quién es? Pero ante Dios vales mucho. En un caso distinto, en un caso contrario, vemos al joven rico, alguien que se creía superior a los demás, alguien que llegó ante Jesús diciéndole, oye maestro, ¿qué debo hacer para ser merecedor del reino? Esperando que Jesús le dijera, no, pues si ya hiciste todo, entra al gozo de tu Señor, ya con tener dinero ya la hiciste. Pero mire lo que le dice Jesús en Mateo 19, 21, no lo busque, léalo aquí conmigo en la pantalla. Mateo 19, 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, completo, grande, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en la tierra, tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este joven no quiso ser el postrero, no quiso ser el último, no quiso tener un rango bajo, él quería mantener su estatus alto. Y es que el servir, mis hermanos, viene por convicción, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. El considerar a otros superiores implica dejar comodidades, implica obedecer a Jesús, implica ir más allá de lo que los demás están yendo. El joven rico no estuvo dispuesto a servir a Jesús, porque Jesús le puso unas condiciones. Ve, vende todo lo que tienes, pero no le dijo te vas a quedar sin nada. Simplemente estaba viendo el corazón del joven y dijo, ay Señor, con esas condiciones creo que no voy a poder. Por eso el tema, tu servicio condicional. Las excusas comienzan a disiparse a medida crece tu convicción. Porque tú le pones cosas al Señor, es que si esto sí, es que si esto no, y si esto sí, esto no. Y el Señor dice, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Porque la oportunidad es para nosotros. Mire, Él pudiendo escoger a ángeles para que predicaran, ángeles para que le sirvieran, te escogió a ti y me escogió a mí para que le sirvamos. Entonces las excusas se empiezan a disipar
a medida tu convicción crece por agradecimiento al Señor. Y cuando estás agradecido, de ahí se derivan las demás cosas: puntualidad, constancia, disposición, calidad en el servicio, las cuales son requisitos para todo servidor. Pero con seguridad, mis hermanos, yo puedo decirles, y con mucha alegría también, que muchos de los hermanos de aquí barren, pasan aspiradora, limpian mesas, limpian vidrios, limpian sillas, preparan alimentos, lavan platos, recogen bolsas grandes de basura, llegan más temprano, se van más tarde, todo por amor a ustedes. Para que cuando ustedes lleguen todo esté limpio, todo esté ordenado y estén concentrados en adorar a Dios. Pero alguien tiene que hacer un esfuerzo extra. Hay quienes tienen que trabajar más para que otros disfruten más. Y es que mire, eso que le acabo de mencionar no se ve. Muchas veces pasa desapercibido. Dice, no, pues nunca se ensucia. No, siempre se ensucia, pero siempre se limpia. El servicio que muchos no ven o que muchos no reconocen, ¿quién cree que lo está viendo? Dios. Cada baño que lavan, cada vidrio que limpian, cada basura que se recoge, cada cosa que se hace por amor al Señor, está siendo contada en el reino de los cielos. Estos hermanos han decidido ser los postreros, los que no reciben reconocimiento, pero que reciben el agrado de hacer la voluntad de Dios. Lamentablemente, algunos ponen condiciones para iniciar su servicio. Y mira cómo Jesús trató este asunto. Vaya conmigo, por favor, a Lucas, en el capítulo 9. Ahí sí quiero que abra su Biblia para que después no diga que en la pantalla le dijeron y que no sé qué más. Ahí en su Biblia, Lucas 9, en el verso 57, encontramos 3 de los principales obstáculos para que un servicio sea agradable a Dios. Lucas 9, 57 dice así: y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Verso 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré. También dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mira, servir al Señor confiando en nuestra capacidad es un error. Servir al Señor sin calcular el costo también es un error. También es un error centrar nuestro servicio en el yo, en lo que puedo hacer, en lo que me conviene. Eso es un error. Porque el centro, mis hermanos, no somos nosotros. El centro es Jesucristo. Por eso encontramos estos 3 obstáculos en el servicio. Número 1, si usted anota, el primer obstáculo son las comodidades. Lucas 9:58. Dice así, Lucas 9:58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mire, llegar antes, irse después, alistar algo, acomodar algo, implica dar tu tiempo, implica dar tu esfuerzo, implica que otros se beneficien de lo que estás haciendo, sabiendo que nadie posiblemente te va a decir muchas gracias por lo que haces. Eso crea en las personas un sentimiento de inferioridad, cuando hacen mucho y nadie les dice nada. Pero aquí es donde viene mi pregunta, ¿a quién le estamos sirviendo? Porque si tú le sirves a Dios, quien está viendo es Dios. No importa si el hermano, si la otra persona te dice, hermano, gracias por esa bolsota de basura que tiró. Si te lo dicen bien, si no te lo dicen, sigues bien, porque el Señor está viendo tu esfuerzo. Estás dejando tu comodidad con tal de que otros estén cómodos. El segundo obstáculo es el trabajo o las actividades.
Mire lo que dice Lucas 9, verso 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Pero fíjese cómo le dice, déjame que primero yo vaya a hacer algo. La condición que este hombre le pone es, antes que tus órdenes, Jesús, tú puedes ser el dueño del universo, creador de todas las cosas, pero antes que tus órdenes están mis deseos. Antes que tus órdenes están mis planes. Antes de lo que tú digas es lo que yo quiero hacer. Y es que aquí vemos dos cosas opuestas, porque le dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, ¿cómo le dice? Señor. Cuando le dice Señor, le está diciendo, tú eres la máxima autoridad sobre todo, pero yo voy a hacer lo que a mí me place. Son dos cosas opuestas. Señor es alguien que ordena, pero le está diciendo, Señor, tú ordenas todo, pero no conmigo. A pesar del llamado que Cristo le hizo a este hombre, él le dijo, mira Señor, pues yo no tengo tu tiempo, así es de que mis planes y mis prioridades van primero y luego si queda chance, vas tú. Y la reprensión de Jesús fue inmediata. Mire lo que dice Lucas 9, verso 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mire, en este momento vemos cómo Jesús le habla de esta manera dura, o de esta manera que podríamos decir, no tuvo compasión el Señor, se acababa de morir alguien. Pero en el contexto no es eso, mis hermanos. Mire, cuando una persona en el tiempo de los israelitas estaba de luto, pasaba una semana o varias semanas sin salir de su casa, guardándole luto a la persona. De modo que si este hombre vio que iba el maestro y fue y habló con él, su papá no acababa de morir. Su papá por lo menos tenía una semana muerto. Pero en ese contexto cultural, el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque después que salían las personas y había el ritual de purificación, hablaban con los rabís y culturalmente, fíjese, culturalmente, después de que alguien moría, sea tu padre, tu madre, un hermano, hacían un ritual al año, hacían lo que la tradición religiosa dice el cabo de año, ellos también lo hacían. Entonces este hombre le está diciendo, mira Jesús, hace poco murió alguien, dame chance un año y luego, si queda tiempo, voy y te sirvo. Es lo que le está diciendo. Por eso la reprensión de Jesús. Este hombre no estaba dispuesto a hacer las cosas como Dios se lo estaba pidiendo, sino que le dijo, espérate, va a ser a mi tiempo, Señor. El tercer obstáculo, la familia y los amigos. Este tercer obstáculo, mis hermanos, para servir al Señor es el más duro, es el más difícil. Normalmente nos cuesta mucho poner balance entre la familia y Dios. Es normal, mis hermanos, es normal que nos confundamos en esto. Los seres queridos y el servicio a Dios son dos cosas que se pueden manejar, pero en el balance correcto. Mire lo que dice Lucas 9, verso 61. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor. Dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Este tercer hombre vio que a uno le dijo, pues yo no tengo dónde quedarme, no hay hotel 5 estrellas para el siervo del Señor, así es de que tú ves si quieres venir o no. El otro le dijo, Señor, dame un año, y el tercero nomás oyendo. Y le dijo, no, déjalo que los demás sigan con los rituales, tú ven y sígueme. Y este tercer hombre le hace una petición muy razonable y muy educada. Señor, te voy a seguir, no me des un año, pero dame chance de ir a despedirme de mis familiares. Jesús le dice, fíjese, Jesús le dice, todo lo que tú estás pidiendo tiene sentido, está en orden, pero si tú tienes mucho apego a las personas, no vas a poder servirme. Señor, es que pues tú no sabes, pero es que mi hija, pues yo necesito estar, es que mi hijo, Señor, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi primo, es que mi prima. Podemos poner al familiar que más amas,
ese puede ser un obstáculo para ti para servir. Por eso, mis hermanos, cuando en una iglesia toda la familia sirve, es una bendición, porque todos se van temprano, todos están dispuestos, todos están en el mismo sentir. Cuando hay uno nada más que lo hace y todos los demás no, lo ven como el raro de la familia. Y cuando hay uno que no quiere y los demás sí, él se siente como que lo hacen menos. Por eso cuando todos sirven es una bendición, pero no en todos los casos es lo mismo. Entonces lo que vemos en este versículo es que el problema de nosotros, los seres humanos, es que razonamos. Ponemos en medida, ok, mi hijo, servir al Señor. No, pues claro que mi hijo. Razonamos las cosas porque perdemos el objetivo. Pensamos con el corazón. Y hermanos, el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Entonces, cuando pensamos con el corazón, decidimos no objetivamente, sino subjetivamente. El Señor le dijo al pueblo de Israel, pon tu corazón por debajo de la palabra encima, la palabra de Dios sobre todas las cosas. Pero cuando no es así, mis hermanos, actuamos según los sentimientos. Y el Señor le dice, Lucas 9:62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Los sentimientos, mis hermanos, deben ponerse por debajo de la palabra, por debajo de la voluntad de Dios. El llamado de Jesús debe ser prioritario antes que cualquier persona. Ahora yo le pregunto, porque le dije, hay que tener un balance. ¿Sirves a Dios y te olvidas de todos tus familiares? ¿Es así? No, hermanos, no es así. Pero tenemos que empezar a pensar con la Biblia en la mano, con Dios en nuestro corazón. Cristo debe reinar en el corazón para que no tenga rivales. Porque si te pones a ver la carita del niño que te dice, no vayamos a la iglesia, hay que ver Netflix. Sí, hijo, hay que ver Netflix mejor porque yo estoy para ti. Dejas de hacer lo que Dios te está pidiendo. Cristo debe reinar en nuestro corazón para que nuestro servicio sea incondicional. Yo le pregunto a los padres, ¿quién debe mandar en la casa, los padres o los hijos? Pero en muchos casos, ¿quiénes mandan? Y nos traen correteados, ¿no? Y dice, eres malo si no lo haces. No, para que veas que soy bueno, aquí está todo lo que pidas. Los padres somos los encargados, mis hermanos, de dar la corrección, la instrucción, no hacernos al modo del niño, sino que el niño se haga al modo de la palabra, mis hermanos. Esta es una instrucción para todos por igual. Mientras hay disposición para servir, va a haber maneras de servir en muchas áreas de la iglesia. Hay un pasaje muy conocido, y quiero que vayamos ahí al Evangelio de Juan, donde vemos un milagro que Jesús hizo. Hizo un milagro de multiplicación. Y en este milagro el Señor alimentó, dice la palabra, a más de 5,000 hombres. Y según lo que cuenta Mateo en el pasaje paralelo, dice que no había contado las mujeres ni los niños. Entonces, según los evangelistas, estaban hablando de 20,000 personas a las que Jesús alimentó con 5 panes y con 2 peces. Dice Juan capítulo 6, verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió y empezó a hacer cálculos, empezó a razonar Felipe. 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Si traemos estas cantidades a nuestro tiempo, un denario eran como $50. Entonces le dice Felipe, 200 denarios no va a alcanzar. Haga la multiplicación, 200 por 50, ¿cuánto es? Son como unos $10,000. Entonces le está diciendo, Señor, $10,000 no va a alcanzar para alimentar a 20,000 personas. ¿Por qué? Porque ocupaba 50 centavos de dólar por cada uno para comprarles comida y no iba a alcanzar. Dice el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo,
Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? ¿Qué va a suceder con este poquito para 20,000 personas, Señor? Verso 10. Entonces Jesús dijo: haced recostada la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones, acuérdese, sin contar mujeres ni niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. En estos pasajes vemos obviamente el gran milagro de Jesús. Lo que Jesús hizo, mis hermanos, es extraordinario. También la disposición de los discípulos en repartir pan y peces a 20,000 personas. ¿Se imagina cuánto trabajo llevar las cestas, ir persona por persona repartiendo? Pero en este pasaje muchas veces pasamos desapercibido al muchacho. Este joven no figura con importancia entre los evangelios. Es más, si usted lo ve en Mateo, Marcos y Lucas, ni siquiera es mencionado este joven, solo en el evangelio de Juan. Y es este joven quien da la materia prima para que Jesús multiplique. Aunque en los otros 3 evangelios no se menciona al muchacho, sí se menciona el milagro que hizo Jesús. Pero fíjese, este muchacho dijo: pues este es mi lonche, o esta es mi comida del día. Aquí está. Hubo una disposición, hubo un desarraigo, hubo un desapego con tal de servir a alguien superior. Lo que nosotros ponemos en las manos de Dios, mis hermanos, lo poco que pongamos, el Señor lo multiplica, pero va a multiplicar de lo que nosotros pongamos. No va a multiplicar de la nada, aunque Él lo puede hacer. Él bien pudo aparecer panes y peces y lo que quisiera para esa multitud, pero Él quería ver la disposición del corazón, porque dice, lo hizo para probar, no solo a Felipe, no solo a Andrés, sino a todos los que íbamos a leer estas historias. Este muchacho, sea niño, adolescente o joven, no figura en los evangelios, ni siquiera se conoce su nombre. Él decidió ser el postrero. Él decidió ser el que nadie se da cuenta de lo que hizo. Él decidió servir sin reconocimiento. Y este episodio, fíjese, este milagro es el único que se registra en los 4 evangelios. Hay unos que se registran en Juan, otros en Lucas, otro en Mateo, pero este se registra en los 4. Fue tan importante lo que hizo que Dios dijo: para guardar tu corazón, ni siquiera voy a mencionar tu nombre. Si no se menciona tu nombre, mis hermanos, si no se menciona, si no te dicen, Dios te está guardando para que tu premio lo recibas en aquel día. Este milagro que Dios hizo fue posible por la disposición de un joven, de un muchacho. Si somos objetivos, mis hermanos, Dios no necesita nada de nosotros. ¿Qué puede necesitar el dueño de todo? Cuando te invitan a una fiesta de alguien rico, dice: ay, ¿qué le regalo a este? No, pues me invitaron porque trabajo en la compañía, pero pues es el dueño de la compañía, ¿qué le puedo regalar? Tiene todo. ¿Qué le regalas a Dios si Él lo tiene todo, si Él lo crea todo? Como le digo, si somos objetivos, Dios no tiene necesidad de nada, pero Él va a usar lo que le damos para extender su reino. Él va a usar lo que ponemos en sus manos para que nosotros trabajemos para Él. En un pasaje del Antiguo Testamento le dice a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice: pues esta vara, pues con esa vas a ir a sacar a mi pueblo. Y con esa venció a los hechiceros de Faraón. Con esa vara abrió el mar. Con esa vara sacó agua de la piedra. Con lo que tenía en la mano, mis hermanos. Servir al Señor no es tanto lo que podemos hacer, sino lo que estamos dispuestos a que Dios haga a través de nosotros. Lo poco que tú puedas aportar va a ser muchísimo en las manos de Dios. Pero aquí es donde va esta cosa, o esto que tenemos que entender. Dios nunca te va a pedir nada que no tienes. Si te pide algo, es porque lo tienes. Solo está probando la disposición que tenemos o la que no tenemos.
Él está viendo nuestro corazón, pero Él quiere que nosotros, Él quiere que yo vea mi corazón. Mire, acompáñeme a Lucas, al capítulo 8 de Lucas, y vemos cómo las maneras de servir, mis hermanos, son múltiples. Lucas capítulo 8, verso 1. Dice así Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas mujeres servían al Señor, ¿de qué manera? De sus bienes, de sus ofrendas, de sus diezmos. Estas mujeres eran el apoyo económico al ministerio del Señor. Y es que mire, como le dije con el ejemplo de los panes y los peces, Dios pudo haberlos hecho aparecer de la nada en su mano, pero Él lo va a hacer, el milagro, con lo que nosotros pongamos en su mano. Dios ha querido, ha diseñado que la iglesia funcione a través de las aportaciones de las personas. El Señor pudiera hacer que en la cuenta del banco aparezcan miles de dólares. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero Él ha dejado que cada corazón disponga el dar o el retener. Dios quiere que su obra sea sostenida por los mismos miembros de la iglesia. Y es que mire, aquí es donde viene lo que muchos se atoran. Porque debido a los abusos, hay algunos que dicen, no, pues mejor no hay que dar nada. Y es bíblico dar. Mire, la otra vez se nos dañó la cámara de video y pues es un gasto extra. Entonces, en el grupo que tenemos de los hermanos de la iglesia, yo les dije, hermanos, hay que pues juntar una ofrenda, hay que juntar lo que usted pueda para que podamos comprar esta cámara. Alguien de los hermanos preguntó ahí en el grupo y dijo, ¿cuánto cuesta la cámara? Y yo le respondí, pues cuesta $800. Respondí ese mensaje y al momento un hermano me habla y dice, pastor, yo quiero colaborar con todo lo que cuesta la cámara. Ah, pues muchas gracias, hermano. Y en el momento no mandó 800, sino que mandó $1,000. Los demás hermanos de seguro estaban todavía con el cochinito, ¿no? Rompiendo el cochinito a ver cuánto había, cuando este hermano ya se había llevado toda la bendición. Pero este hermano, ¿sabe cuál condición me puso? Que nadie sepa que fui yo. Hasta el momento, meses después, nadie sabe quién es este hermano que de todo su corazón, al nomás vio, no tuvo la menor duda en decir, yo lo hago. Y mire, el dar sin esperar recibir nada a cambio es una característica de los cristianos. Hay veces está el deseo de dar, pero no está la posibilidad de dar. Pero cuando está la posibilidad de dar, Dios te va a abrir una puerta de oportunidad para que lo hagas. Este hermano decidió ser el postrero, no tener reconocimiento, pero Dios le va a dar recompensa por esa generosidad. Este hermano no sabe cuánta bendición ha causado a tantas personas. Porque usted dice, pues ¿para qué ocupo ver el video? ¿Sabía usted que mucha gente ve los mensajes? Muchísima gente oye la palabra, no porque yo lo esté dando, mis hermanos, sino porque el mensaje está llegando a otros. Y todo porque un hermano dijo, yo estos bien los pude haber gastado en 1,000 cosas, pero quiero donarlo para la iglesia. La recompensa que Dios le va a dar a este hermano es grande, no por el dinero, por la disposición del corazón. Y yo entiendo que cada vez que se dice dinero en la iglesia, pues como que duele poquito y ay, ya están hablando del dinero. Yo entiendo eso. De hecho, es un tema muy incómodo para mí darlo. Pero eso no deja de ser bíblico. El dar desinteresadamente es parte de la iglesia. Si no podemos dar dinero, el Señor nos dice, pero tienes tu tiempo, tienes tu esfuerzo, tienes tus fuerzas. ¿Sabe que hay cosas que se necesita fuerza en el servicio que se hace? La otra vez ocupábamos mover todas las sillas.
Se necesita fuerza para apartarlas y para volver a acomodarlas. Se necesita disposición. Pero cuando decimos, ay, pero pues bien pudiera ir al parque en lugar de estar allí en ese lugar perdiendo mi tiempo, o bien pudiera gastar dinero en otra cosa, pero decides darlo a la iglesia, en ese momento el Señor empieza a mostrarte cómo Él te quiere usar. Muchos de los hermanos de aquí, con alegría lo digo, dan su tiempo, dan su esfuerzo, dan su dedicación, dan su dinero. Cada vez que tú pones en la ofrenda $5, $10, estás poniendo tu vida, porque te cuesta ganar el dinero, ¿sí o no? Cuesta ganar el dinero, y cuando lo pones, ese dinero en la ofrenda, le estás diciendo al Señor, aquí está parte de mi vida. Y el Señor, como Él aprecia nuestra vida, dice, yo tengo cuidado de ti también. Imagina la recompensa que estos hermanos tienen, que dan tiempo, esfuerzo, finanzas, dedicación a la obra del Señor. Muchos de los hermanos aquí saben que hay uno de nuestros hermanos que viene casi corriendo con tratar de venir a dar su servicio. Parquea su vehículo, que abarca como 7 vehículos porque está largo, lo parquea allá, porque si va a su casa pierde tiempo. Así es de que va y lo parquea allá y ya viene y sirve. Y hay veces de aquí se va a trabajar. Hermanos, ese corazón Dios lo está viendo. No es que esté haciéndonos un favor a nosotros, está agarrando recompensa a lo porvenir. No porque alguien no pueda dar, mis hermanos, y cuando hablo de dar tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación, no porque alguien no pueda dar, quiere decir que no pueda servir. Porque todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos es para que lo administremos. Sí se puede servir, sí se puede hacer tiempo, sí se puede tener esfuerzo, sí se puede dar para la obra, porque el Señor nos ha puesto una sabiduría para que lo hagamos. Cuando David iba a pasar el reino a su hijo Salomón, ofreció una oración de adoración, una acción de gracias. Bendijo al pueblo, bendijo a Jehová, de quien vienen todas las cosas. Y lo que le alegró al rey fue esto, la disposición voluntaria de todas las personas. Y mire lo que dice Primera de Crónicas, vaya conmigo ahí o mírenlo en la pantalla, en el capítulo 29 y en el versículo 17. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 17. Dice David, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente, o sea, sin pensarlo. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina sus corazones a ti. Dios, que escudriña el corazón, sabe la intención de nuestro corazón. Él sabe que hay veces nos duele dar para la obra, pero no nos duele para comprar un boleto de estadio, para comprar cosas que no tienen sentido, para gastar en otras cosas. Servir al Señor con dinero, con tiempo, con esfuerzo, con dedicación, es una convicción personal. Y yo entiendo que ese es un proceso. En un tiempo de nuestra vida, todos los cristianos, sí, Señor, yo te voy a servir con todo, pero la cartera no, el dinero no, ahí sí no, Señor. Y empezamos a condicionar nuestro servicio al Señor. Y lo que refleja cuando tú das, simplemente es tu gratitud. De lo recibido de tu mano, dijo David, de eso mismo te damos. Dios no te va a pedir que entregues algo que no tienes, sino de lo mismo que te ha dado, porque de esa manera ves tu corazón generoso. Mire, este pasaje impacta mucho a muchos. Y mire lo que dice Lucas 21. Lucas 21 en el verso 1. Dice así: levantando los ojos, o sea Jesús, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas,
2 centavitos, 2 moneditas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Como vemos aquí, Jesús no impidió que esta viuda ofrendara. No, hey, no, ¿sabes qué? Tú eres pobre, tú no vas a ofrendar. Porque cuando das para la obra, quien está beneficiándose eres tú mismo. Porque Dios no se queda con nada. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero Él estaba viendo el corazón generoso de esta mujer, que aún en su pobreza, ella decidió dar para la obra de Dios. Porque miren, mis hermanos, no es cuestión de cantidad, es cuestión de actitud. Si te duele darlo, mejor no lo des. Es que mira, hay algo bien cierto. Dios obra con las ofrendas de todos, pero Él no necesita de nuestro dinero. Él quiere que nosotros aprendamos a tener la disposición de dar. Pero si, es que estos 20 me pueden servir para un café, un Rockstar y un chocolate, mejor cómpratelo. No lo des así, no es agradable a Dios. Mejor dalo de todo corazón. Señor, yo sé que tú vas a obrar con esto, así como aquellos peces, así como aquellos panes, tú los vas a multiplicar y van a lograr el propósito de alimentar a muchos. El apóstol Pablo, en un pasaje paralelo, escribió esto. No lo busquen, 2 Corintios 9:7. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es que tengo que dar. No tienes que dar. Si tú lo das de corazón, a ti te beneficia. Dios ama al dador alegre porque Él dio a su Hijo, Él dio todo lo que tenía, lo más valioso. Y cuando tú das tu vida en esos $20, Dios los puede multiplicar para que la obra se extienda. Porque donde está tu tesoro, mi hermano, donde está tu tesoro, déjame decirte que ahí también está tu corazón. Tu corazón puede estar en la cartera, en una persona, tu corazón puede estar en 1000 cosas, pero si no está en Dios, todo lo que hagas te va a doler. Y por eso el tema, servicio condicional. La condición la ponemos nosotros mismos, la condición la pone la actitud del corazón. Si tú amas a Dios, no te duele dar, no te duele hacer, no te duele llegar temprano, no te duele seguir la instrucción, porque estás dispuesto a ofrecer lo que puedas. Jamás te va a pedir Dios más de lo que tú puedes. Pero si puedes dar tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación para que otros se beneficien, Dios se agrada de eso. Y de todo lo que hacemos, sin excepción, de todo, mis hermanos, hay recompensa por nuestro Señor. Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El dinero, mis hermanos, se tiene en la mano, no en el corazón. Pero en este pasaje no está hablando solo de dinero, sino de nuestra actitud en general. No podemos tener 2 dioses. O servimos a nuestro Dios o servimos a los ídolos. Y de ídolos, mis hermanos, tenemos una gama gigante cada corazón. Si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, no nos va a doler el servicio que Él nos pida que hagamos. Pero sí va a ser un obstáculo para ti si hay un ídolo frente a Dios. Ayer nuestro hermano Isaac nos compartía en la reunión de varones y nos dice cómo los seres humanos le echamos ganas a todo. Buscamos estar bien preparados para todo, para las cosas terrenales, pero para la venida del Señor no nos preparamos. Para la venida del Señor, como si no fuera importante, ahí no ponemos disposición. Como si, hermanos, lo de aquí fuera más importante que lo eterno. Nosotros, para hacer un balance equilibrado en las cosas, tenemos que poner por encima a Dios del trabajo, de las actividades, de los planes, de los deseos y sobre todo del tema muy difícil, de los familiares, mis hermanos. Tenemos que aprender a poner a Dios sobre todas las cosas, no los sentimientos. Y aquí es donde viene esta cuestión. No que te estoy diciendo yo,
sino qué te está diciendo Dios. El servicio es una cuestión de obediencia, de disposición, de hacer lo que Él me pide que yo haga. Eso es el servicio. Un servicio condicionado lo condiciona tu corazón. Un servicio que agrada a Dios es porque le has entregado tu corazón y ahora le dices, Señor, heme aquí. Aunque no tenga dónde recostar la cabeza, aunque no tenga dónde dormir, aunque pase aflicciones, aquí estoy, Señor. Y en ese balance, Dios provee para lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Pero si buscamos las añadiduras primero, el reino de Dios y su justicia se empieza a esfumar de nuestra mente, de nuestra vista. Mire lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 14. Ya voy terminando, hermanos. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Pues es que antes no sabíamos, Señor. Bueno, dice el verso 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Señor nos llamó para ser santos, para ser apartados, para ser exclusivos para Él. Ahora que soy apartado y exclusivo para Él, ¿qué es lo que Él quiere que yo haga? Nos apartó del mundo, nos llamó del mundo para que le sirvamos, para que hagamos la obra que Él nos pida, para que nosotros anunciemos qué ha hecho Él en nuestra vida, para que alcancemos a los más cercanos a nuestra casa, para que nos acerquemos a Él cada día más, pero oiga bien, voluntariamente. Que voluntariamente tengamos la disposición de decir, Señor, pues yo quiero hacer lo que tú me pides. Y aquí es donde viene esta parte. El Señor no te va a obligar a hacer las cosas, pero si estás dispuesto a hacerlas, Él quiere que se hagan de la manera correcta. Mire, póngase de pie, por favor, y quiero que lea conmigo Proverbios. Ahorita lo voy a poner en la pantalla, mi hermano. En el capítulo 11 y en el verso 24. Y mire lo que nos dice la palabra en Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. No, pues no voy a dar esto porque vienen a pobreza, dice. Verso 25, el alma generosa será prosperada. Hay una prosperidad bíblica, mis hermanos. Y el que saciare, él también será saciado. El que está dispuesto a dar su tiempo, su esfuerzo, su empeño, sus ganas, sus maneras de ofrendar, hermanos, está diciendo, Señor, tú lo diste todo y no me lo estás quitando todo, sino que de lo recibido de tu mano, yo te doy una parte. No te está dejando sin nada el Señor. Te está diciendo, esos $5 que pueden ser insignificantes para muchos, yo lo puedo hacer grande, pero tienes que darlo de corazón. Jesús se entregó, mis hermanos, sin condiciones. Ahora yo le pregunto, ¿nosotros ponemos condiciones? ¿Nosotros ponemos peros? Nosotros decimos, ay, esto sí, Señor, pero esto no. Esto sí, pero esto tampoco no. No, mis hermanos, nosotros tenemos que dar a conocer el Evangelio por la manera en que vivimos. Hablamos muchas veces del dar, hablamos muchas veces de cómo hacer las cosas, pero si nosotros no empezamos en nuestro corazón, va a ser muy difícil que otros lo hagan. Hace rato la hermana nos dio una palabra y yo lo tenía anotado aquí, y lo que el Señor me estaba diciendo es, no temas. Entonces cuando la hermana dice, no temas, el Señor me vuelve a confirmar esta palabra. No temas. ¿Por qué? Es más lo que vas a ganar que lo que puedes perder. Señor, no estoy listo para servir, o yo no puedo servir de esta manera. No temas. Mientras tú quieras y tengas la disposición, el Señor va a obrar.
Y esos 2 pececitos que traes, esos 5 panecitos que traes, Dios lo va a multiplicar, Dios lo va a hacer grande, Dios va a obrar de una manera especial, porque no es lo que traemos, sino la disposición con lo que damos las cosas. Y cuando hay un corazón dispuesto en cuanto al servicio, Dios obra, no solo en tu vida, sino en las oraciones que tienes, hasta por tus familiares. Tú te centras en las cosas que Dios te pide y Él empieza a obrar con lo demás. Hay veces nos enfocamos: ay, es que mi hijo no es creyente, es que mi mamá no es creyente, tengo que ganarla a ella, porque ¿cómo voy a ganar al mundo si mi casa se pierde? Tú busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo hemos hablado muchas veces. Tú le hablas a tus familiares, les dices, le compartes y no les importa. Pero cuando vienen los problemas, ¿a quién buscan? Exactamente, al que ha estado allí insistiendo: acércate al Señor, este problema no es para mal, es para darle la gloria a Dios, esta enfermedad no es para muerte, es para que Dios sea glorificado. En ese momento vienen, pero tú estás centrado en servirle a Dios. Y cuando le sirves de corazón, mi hermano, hay gozo, hay paz, hay alegría, está ese sentido en la vida que no todos tienen. Por eso es que no es cuestión de cuánto das o si das dinero. Puede que no des dinero, pero das tu tiempo. Y sobre todo, tu corazón. Es lo que más le interesa al Señor. Tu corazón, mi corazón, para que nosotros hagamos lo que Él nos pide, no lo que nosotros pensamos. Acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor. Y en esta hora te pedimos que seas tú obrando en cada necesidad, Señor, que mis hermanos tienen. Sé que son tiempos difíciles, sé que hay muchas cosas, Señor, que nos limitan, y en el ámbito económico es una de las cosas que más nos preocupa a los seres humanos. Pero, Señor, yo te pido que pongas gozo y paz en el corazón de todos mis hermanos. Hay una prosperidad bíblica cada vez que somos generosos. Y en esta hora, mi Dios, yo te pido que quites ese temor que nosotros sentimos. El perfecto amor de Dios echa el temor. Así que no temas porque Dios tiene cuidado de ti, tiene cuidado de tus necesidades, y Él puede hacer que tu canasta rinda, que tú tengas abundancia, que te alcance para el día a día. Los israelitas no tenían supermercado, no había un banco cerca, no había nada, y todos los días comían. Todos los días a la misma hora, muy temprano, salían a recibir el maná del cielo. Así que no temas, Dios tiene cuidado de ti. Dijo David: fui joven y envejecí, y no he visto a un justo mendigar pan. Así es que no temas dar tu vida por el Señor, no temas servirle, no temas entregarle eso que te pide, porque Dios está viendo tu corazón y está viendo la intención de tu corazón. Sabe que lo quieres hacer, pero te da miedo dar el paso porque no estás listo. Ninguno estamos listos, pero el Señor, de esa debilidad, de esa incapacidad que tenemos, de ahí es donde Él muestra su poder. Así es de que no temas y entrégale al Señor eso que te está pidiendo. Gracias, Señor. Te pedimos que uses, Señor, a cada uno de mis hermanos para que la gloria de tu nombre sea extendida hasta donde tú quieres que el Evangelio llegue. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí.
fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Sí, Señor, queremos escuchar tu voz, Señor, ser fieles a ti, Señor, y hacer tu voluntad. Exaltemos su fidelidad. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es el que te ha llamado, fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Dile, y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Te amo y
servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Díselo, iglesia. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Te amo y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Sí, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque a veces son temas difíciles, Señor, tú nos das la gracia, Señor, para compartirla. Nos das la gracia también para entenderla, Señor, gracias a tu Espíritu Santo. Y te ruego, Padre, que la guardemos en nuestro corazón, Padre, para que podamos ser hacedores de ella, Señor, y no oidores olvidadizos, Señor. Que no temamos en lo que hacemos, sino que compartamos de ti con toda libertad, con la autoridad que tú nos das, Señor, sabiendo, Señor, que tú reinas, Señor, y que tuya es la gloria, tuyo es el poder y tuyo es el imperio por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios dice amén, amén, mis hermanos. Démosle fuerte aplauso al Señor. Amén, hermanos, quedamos despedidos. Saludémonos en el amor del Señor. Amén. Amén.